A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que Sócrates, un filósofo pagano de la antigua Grecia, acabe siendo una figura ejemplar, casi un héroe moral, en plena Edad Media que era profundamente cristiana? Choca un poco, ¿verdad? Pues esa es justamente la paradoja que vamos a desentrañar hoy. Es un viaje fascinante para ver cómo la historia se filtra, se reinterpreta y al final se adapta a realidades completamente nuevas. Para entender bien este enigma, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, nos meteremos de lleno en esa contradicción, un sabio pagano que sirve de ejemplo. Después, veremos cómo se fue construyendo esa imagen medieval de Sócrates y, muy importante, cómo se usó en política. Luego nos fijaremos en su influencia en un pensador clave como Pedro Abelardo y para terminar, veremos cómo todo esto cuajó en un legado ya totalmente cristianizado. Así que vamos a empezar por el principio, por la pregunta que lo arranca todo. ¿Cómo puede ser que una figura tan ajena en teoría al cristianismo se convierta en un referente moral? Esta es la gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Y no es una cuestión menor, ¿eh? Pensemos que estamos en una época definida por la fe cristiana. Admirar a un pensador que vivió y murió siglos antes de Cristo y que encima fue condenado por su propia gente, pues como mínimo necesita una buena explicación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conocieron los pensadores medievales a Sócrates? La respuesta, de verdad, es la clave de todo el asunto. No fue porque él escribiera algo, porque, como sabemos, no escribió ni una línea. Y sorprendentemente, tampoco fue leyendo directamente a Platón. No, la imagen que les llegó era un retrato, digamos, bastante particular. La figura de Sócrates llegó a la Edad Media, por así decirlo, a través de una serie de filtros. Fueron autores latenos y sobre todo figuras como Juan de Salisbury, en su famosa obra El Policraticus, los que recopilaron anécdotas y sentencias con una clara intención moral. Así que lo que los medievales recibieron no fue al Sócrates histórico, sino una versión destilada, una versión muy moralizante. Y este esquema lo ilustra perfectamente. Es una especie de teléfono escacharrado histórico. Partimos de la tradición oral de Sócrates, que Platón pone por escrito en griego, luego los compiladores latinos lo seleccionan, lo filtran, y el resultado final es un Sócrates a medida, perfectamente adaptado a lo que la filosofía medieval necesitaba en ese momento. Aquí está el punto clave. Los eruditos medievales no estaban leyendo un retrato histórico preciso de Sócrates. Lo que tenían era una imagen ya curada, seleccionada. Era el sabio por excelencia, el maestro de Platón, el fundador de la ética. Y ojo a esto, un mártir de la filosofía, alguien que muere por sus ideas, un concepto que, claro, en la mentalidad cristiana resonaba muchísimo. Bien, pues veamos ahora cómo esta versión tan específica de Sócrates se aplicó en un campo súper práctico, la política. Su figura se convirtió en una herramienta potentísima para reflexionar sobre qué es un buen gobierno. Esta frase, que Juan de Salisbury atribuye a Sócrates, se convirtió prácticamente en un lema para la época medieval. De repente, Sócrates era una autoridad indiscutible para defender una idea que hoy nos parece normal, pero que entonces era revolucionaria, la conexión total entre la sabiduría y la felicidad de un pueblo. Y Juan de Salisbury usó esta idea socrática para marcar un contraste muy, muy claro. Por un lado tienes el poder sin sabiduría, que te lleva al desastre, al declive, y por otro, el poder unido a la sabiduría, que es la única base sólida para un gobierno estable. Sócrates de algún modo le daba el argumento histórico perfecto para defender esta tesis. Así que Sócrates se convirtió en una especie de garante simbólico. Su figura servía para criticar a los tiranos ignorantes y a la vez para defender que los príncipes debían formarse, debían estudiar. Y lo más curioso es que este precedente pagano, en el fondo, venía a confirmar lo que la propia tradición bíblica ya decía sobre la sabiduría como el pilar de un buen reinado. Pero lo más interesante es que este ideal socrático no se quedó solo en la política, caló muy hondo en la ética personal. Y aquí es donde entra en juego uno de los grandes pensadores de la época, Pedro Abelardo. Esta máxima, el famoso lema del templo de Apolo, que Sócrates hizo suyo, se convirtió en el puente perfecto entre el mundo antiguo y el medieval. Conócete a ti mismo. Una idea que parece sencilla, pero que tiene una profundidad que iba a transformar la ética cristiana. Y aquí es donde vemos la genialidad de Abelardo. Cogió el conócete a ti mismo y le dio una vuelta de tuerca completamente cristiana. Ya no era solo un autoconocimiento abstracto, ahora era un examen de la propia conciencia ante Dios. Para Abelardo, el pecado no estaba tanto en la acción, en lo que haces, sino en la intención, en el consentimiento interno al mal. Y claro, para poder juzgar esa intención, el autoexamen socrático era fundamental.
O sea que Abelardo construye toda su influyente teoría sobre la intención y el pecado sobre esta base socrática. Veía a Sócrates como el modelo de filósofo moral, como un precursor pagano de lo que él llamaba una ética de la conciencia. Y de hecho, se convirtió en el punto de partida para uno de los grandes debates de la filosofía medieval, la relación entre la lógica y la ética. Bueno, pues vamos a resumir cómo este héroe reinventado cumplió una función vital para el pensamiento medieval, porque lo que consiguió fue una fusión alucinante de dos mundos que en principio parecían opuestos. En resumen, el Sócrates medieval fue una construcción brillante. Permitió a los filósofos cristianos apoyarse en la sabiduría antigua, sin tener que contradecir la doctrina cristiana. Era el ejemplo pagano perfecto, un modelo de vida justa, de paciencia, un argumento para el buen gobierno y, sobre todo, la inspiración para una ética de la conciencia profundísima. Y todo esto nos deja con una reflexión final, creo. La historia del Sócrates medieval nos demuestra que la forma en que miramos al pasado casi siempre es un reflejo de lo que necesitamos en nuestro presente, y nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras figuras históricas hemos moldeado, a veces sin darnos cuenta, a nuestra imagen y semejanza? Ahí queda la pregunta.